Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a la segunda jornada del sexto Seminario Internacional sobre Propiedad Intelectual, Sociedad y Desarrollo. Tengo el placer de moderar un panel dedicado al derecho de autor y los problemas actuales que afectan a la disciplina. No quiero empezar sin antes agradecer la presencia de los que están aquí presentes en el auditorio de la Flaxo y también a aquellos que nos siguen a través de redes virtuales y que van a poder participar de la actividad a través del envío de preguntas que vamos a presentar a los expositores al finalizar cada una de ellas. En esta oportunidad vamos a abordar, como decía, problemáticas vinculadas al derecho de autor. Ustedes saben que el derecho de autor atraviesa un momento muy especial. El derecho de autor siempre se ha movido fundamentalmente motivado o influenciado por los cambios tecnológicos, pero no toda la problemática que afecta al derecho de autor tiene que ver con lo nuevo. Es decir, tenemos problemas que vienen de hace tiempo, que responden al mundo analógico, y la idea es que en esta parte del seminario podamos abordar algunas de ellas. Teníamos previsto 4 exposiciones. Lamentablemente, por problemas personales, esto se va a ver limitado a únicamente 2. Y los invitamos a que participen a través de la realización de preguntas y comentarios. Tratamos de que este evento sea flexible, participativo, y eso me interesa que quede muy en claro. Sin más demoras, voy a presentar a los expositores. Debo pedirles antes que nada disculpas porque no voy a mencionar todos sus currículums, porque la verdad que tienen una trayectoria impresionante. Demoraríamos la mitad del tiempo disponible para presentarlos, pero algunas cosas que me parecen muy relevantes sí me voy a tomar el permiso para hacerlo. En primer lugar, vamos a abordar el tema de las bibliotecas frente a la ausencia de excepciones, reflexiones a partir de la polémica del decreto CADRA, y va a estar a cargo de la ponencia Lucía Pelaya. Lucía es licenciada en Bibliotecología y Documentación, magíster en Propiedad Intelectual por Flaxo, coautora de los proyectos de ley ingresados en el Congreso de la Nación para incluir excepciones a favor de las bibliotecas en la Ley 11.723 en los años 2010, 2012 y 2015. Es miembro del Grupo Bibliotecario sobre Acceso a la Información y Propiedad Intelectual, miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Derechos de Autor. Le damos entonces la palabra a ella para que nos haga su presentación. Un momento, por favor. Genial. Vamos a compartir pantalla. Perdón, no estaría encontrando. Tienes que tener la camarita del lado derecho y en el iconito ese. Ahí está. Ahí está, perdón. No, por favor. ¿Se ve correctamente? Bien. Le damos entonces, Lucía, la palabra. Muchas gracias. ¿Sale bien, no? ¿El sonido? Sí, perfecto. Bueno, primero contarles que es un placer estar aquí con ustedes, a los que están acá y a los que están a distancia. Estos temas siempre son apasionantes. Y como ya lo dijo Alejo, el tema que voy a tocar es las bibliotecas frente a la ausencia de excepciones y reflexionar a partir de la polémica que surgió por el potencial decreto CADRA. El martes 12 de septiembre pasado, a las 17:30 horas, estaba anunciado un acto en el Centro Cultural Kirchner con el fin de firmar el decreto que le daría marco legal a CADRA, que es el Centro de Administración de Derechos Reprográficos. Con esta herramienta legal quedaría autorizada para cobrar un canon por las copias o digitalización que efectúen instituciones educativas y bibliotecas en beneficio de alumnos y usuarios. Bibliotecarios y defensores del acceso a la información y la cultura alzaron su voz en las redes y se pudo cancelar el acto y la firma. Esto no asegura que en un próximo futuro este potencial decreto redactado de forma inconsulta pueda ser aprobado por el Poder
Ejecutivo. Este seminario considero que brinda el marco propicio para debatir sobre la tensión de intereses que se genera cuando es casi inexistente el equilibrio entre el derecho de autor y el derecho de la sociedad para acceder a la cultura. Y ahora sí, arrancamos por acá. Chan, chararán, chan. ¿Y va con fuerza o...? Va de frente. Ok. Bueno, les quiero describir cómo afectaría a las bibliotecas este potencial decreto frente justamente a la ausencia de excepciones a su favor en la legislación nacional de derecho de autor. ¿Por qué? Porque la legislación de derecho de autor en algunas situaciones colisiona con el derecho al acceso a la información, ya que incide en la mayor parte de las tareas que realizan las bibliotecas. Afecta a los servicios que se proporcionan al usuario y a las condiciones en que se debe brindar ese acceso. Afecta el modo en que las bibliotecas pueden actuar en relación a las actividades de conservación y preservación. Bien. En Argentina la ley de propiedad intelectual es la 11723. Igual, si algún día se llega a renovar, va a tener que cambiar su título para pasar a ser régimen de derecho de autor y conexos, porque el criterio moderno es que propiedad intelectual abarque muchas más cosas, como lo es la propiedad industrial, aparte del derecho de autor. Bien, pero aparte tenemos la ley 25446, que está orientada al fomento de la industria editorial, control de ediciones y la protección de los derechos de autor. ¿Qué pasa con esto? Que esta ley suma la figura del editor a la del autor, a quienes hay que solicitar autorización para efectuar una reproducción. Debido a la trascendencia de las obras intelectuales para el desarrollo de la sociedad, surgieron los límites y las excepciones al derecho de autor, porque ningún derecho puede ser absoluto. Y el desarrollo de la ciencia, la investigación y la cultura se vería afectado si así lo fuera. Pero la autorización para el uso libre y gratuito que define la 11723 no contempla excepciones a favor de las bibliotecas. Solo autoriza en forma libre y gratuita, y fíjense que las dos primeras tienen asteriscos, las normas oficiales y las resoluciones judiciales, porque en realidad son un límite a la ley, no están protegidas por derecho de autor. Por eso les puse asterisco, no la busquen dentro de la ley porque no la van a encontrar. Y son de uso libre y gratuito porque el ciudadano debe conocer las reglamentaciones y regulaciones que debe cumplir, así como los fallos judiciales. Bien, entonces, sí, ya dentro del texto de la ley tenemos una primera excepción, que es el derecho de cita hasta 1000 palabras en obras literarias y 8 compases en las obras musicales. La copia de salvaguardia del ejemplar original de un programa de computación también es una excepción. Yo considero que hoy ya esto es anacrónico porque el software ya contiene medidas de protección anticopia, así que no veo cómo esto en la actualidad podría ser una excepción. Después tenemos dos excepciones con fines didácticos que, discúlpenme, me parecen risueñas. Para ser elegante voy a decir risueñas. Porque una dice, el uso de obras para fines didácticos referidos a la representación, ejecución y recitación de obras literarias o artísticas ya publicadas en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanza, vinculados en el cumplimiento de sus fines educativos, planes y programas de estudio, siempre que el espectáculo no sea difundido fuera del lugar donde se realice y la concurrencia de los intérpretes sea gratuita. Estamos hablando del acto escolar. Esa es la excepción con fines didácticos que nos otorga la ley.
Igual yo creo que la ley ya no está para meterle parches, está para hacerla de nuevo. Y la otra, también con fines didácticos, se refiere a la ejecución o interpretación de piezas musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones públicas a cargo de las orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado Nacional o de las provincias o de las municipalidades, siempre que la concurrencia de público a los mismos sea gratuito. O sea, si tienen un primo que canta y toca la guitarra, no entra en esta excepción. Búsquense una fanfarria, por ejemplo. Después tenemos las noticias de interés, o sea, el uso para información periodística, la adaptación de obras para no videntes, que si bien existía en la ley, fue optimizada por la implementación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. En realidad, el gran cambio que significó para las bibliotecas es la definición de entidades autorizadas que tenía la ley antes de la implementación de Marrakech, porque las definía como únicamente centros que se dedicaran exclusivamente a la atención de personas con estas limitaciones visuales. En cambio, la definición que da el Tratado de Marrakech, aunque a mí me hubiera hecho muy feliz que hubieran puesto la palabra bibliotecas, no costaba nada, tiene pocas letras, se podía agregar, pero como dice centros que den acceso a la información, las bibliotecas entramos por ahí. Yo hubiera querido que entráramos por la puerta central, pero bueno, a veces todo no se da. Bien. Como vemos, no hay excepciones a favor de las bibliotecas ni las instituciones educativas. No se ha incorporado en nuestra legislación la regla de los 3 pasos, establecida en el Convenio de Berna, piedra angular del derecho de autor a nivel internacional, que estamos hablando de 1886. La regla de los 3 pasos son 3 y se tienen que cumplir los 3. Ahí no hay negociación. La reproducción de una obra solo puede permitirse en determinados casos especiales, la reproducción no debe afectar la explotación normal de la obra y la reproducción no debe causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Entonces, ¿cómo nos manejamos en las bibliotecas en las situaciones que nos ocurren a diario? Un usuario u otra biblioteca nos pide una reproducción parcial de una obra. ¿Lo hacemos? Pero no es legal. O sea, imagínense la situación de ustedes como usuarios de una biblioteca. Una biblioteca de otra provincia nos pide en préstamo una obra que es un ejemplar único. ¿Nos arriesgamos a enviarlo por correo temiendo que se extravíe o se lo enviamos digitalizado aún sabiendo que es un delito penal? Un ejemplar está en franco deterioro. ¿Nos arriesgamos a continuar ofreciéndolo en consulta hasta que esté ilegible o lo digitalizamos para no perderlo? Pero la ley no lo permite. Queremos incorporar un libro agotado a la colección. Sabemos que otra biblioteca lo tiene. Se lo pedimos en préstamo para digitalizarlo e ingresarlo a la colección sabiendo que eso no es legal. Y podría dar más ejemplos. Por esta razón, la Subcomisión de Propiedad Intelectual, Acceso a la Información y Libertad de Expresión, PIALE, que funcionó dentro de ACBRA, que es la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina durante los años 2007 al 2017, yo tuve el honor de formar parte, junto a mis 2 colegas que están acá, con la colaboración del doctor Alejandro Tomás Butler, elaboramos
una propuesta de reforma de las leyes 11.723 y 25.446. Esta propuesta legislativa fue presentada a la Cámara de Diputados en el 2010, nunca fue tratada. La volvimos a presentar en 2012 y, ¿qué puede haber ocurrido? Tampoco fue tratada. Y en el 2015 nos preparamos con todo, redactamos un proyecto muy ambicioso, con todas las excepciones que se nos ocurrían, y aparte lo hicimos de manera mancomunada y consensuada con las 3 grandes bibliotecas nacionales. La Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Nacional Mariana Moreno y la Biblioteca Nacional de Maestros. ¡Ay, qué le habrá podido pasar a este proyecto! Lo mismo que los 2 anteriores. Nada. Nunca fue tratado. Ningún legislador lo tomó de la pila de expedientes para ser tratado. Igual voy a hacer un vuelo rasante sobre el texto de este último proyecto, si bien ahora contamos con unos minutitos más porque de cuatro nos convertimos en 2. Este que ven acá, ¿cuál es la diferencia con la negrita? Es el famoso de excepciones didácticas, pero sumamos a las bibliotecas, archivos y museos porque ellas suelen hacer actividades de extensión cultural. Así que ahora sí podría ir el primo con la guitarra, si esto hubiera sido ley. Bien. Pedimos como excepción el servicio de préstamo y todos nos decían, pero se volvieron locos si el servicio de préstamo existe. Digo, sí, pero no se olviden que en Europa hace años que existe una directiva por la cual hay un canon al préstamo, igual con excepciones. Pero dijimos, abrimos paraguas y lo ponemos. Después el otro, la reproducción por cualquier medio fíjense que dice arriba, se exime de pago de derecho de autor y de requerir autorización a su titular. Bueno, reproducción por cualquier medio de obras científicas, literarias, artísticas, siempre que sea realizada por bibliotecas, centros de documentación y archivos públicos o pertenecientes a instituciones sin fines de lucro, a instituciones científicas o establecimientos de enseñanza. Y fíjense lo que sigue, la regla de los 3 pasos, que si la regla de los 3 pasos se cumple, esa reproducción se debería poder hacer. Y digo se debería porque como el proyecto no se trató, no existe. Aquí hablamos de cantidades y decimos que la reproducción será íntegra con fines de conservación o preservación o para incorporar el ejemplar de una obra no disponible en el mercado. La obra es la obra agotada, no se imprime más, no existe más para comprarlo en ninguna librería, entonces ese es el sentido. Íntegras en caso de partituras y artículos de publicaciones periódicas. ¿Se imaginan que les pidan copia de un artículo en una revista y darle menos que, no sé, las 5 o 6 páginas que puede tener ese artículo? Y ya para el material librario, otro tipo de obras, decíamos menos del 30%. Bueno, acá hay otra serie de excepciones. No quiero abundar en esto. En la placa, si les interesa, yo les puedo mandar el texto del proyecto. Aparte está el link, todavía está en la página del Congreso. Y nos matamos con la fundamentación. La fundamentación creo que eran 80 páginas. Un diputado unas veces nos dijo, ¿pero sabes por qué no te lo tratan? ¿Vos te crees que van a leer 80 páginas? Bien.
Como se puede concluir, no existe interés desde el ámbito legislativo en reformar la ley para incluir estas excepciones. Y sumado a la presión que ejercen las sociedades de gestión colectiva de derechos con ese mismo objetivo. Sorry, my friend. Bien. En Argentina, algunas de las sociedades de gestión colectiva más conocidas son Argentores para autores, SADAIC para autores y compositores de música, ADICAPIF para intérpretes y productores fonográficos y CADRA, Centro de Administración de Derechos Reprográficos, que frente a la ausencia de un paraguas legal actúa de hecho generando contratos entre particulares. Y ahora volvamos al bendito martes 12 de septiembre, día en que se firmaría el decreto que le daría marco legal a CADRA, cuyo texto se desconoce. Solo se pudo acceder años atrás al borrador que se intentó aprobar sin éxito en 2017. Es más, mis colegas recordarán que en ese momento fuimos a la DNDA, que en ese momento su director nacional era el doctor Gustavo Schotz, para decirles que realmente nos generaba mucha preocupación que se aprobara ese decreto. Nos dijeron que igual estaba en etapa de actualización, que se iban a hacer algunos cambios. Siempre lo solicitamos y la verdad es que nunca nos lo facilitaron. De ese texto, que es el único con el que contamos, los conceptos fundamentales que afectarían a las bibliotecas son estos: aranceles de retribución y tarifas sobre costo de equipamientos e insumos de centro de copiado. Estamos hablando de, de canon digital. Aranceles y retribuciones que deberán abonar las organizaciones, instituciones educativas o servicios, o bibliotecas que presten el servicio de copiado. Me trastabillé con la palabra servicio porque la biblioteca no da un servicio de fotocopiado. La biblioteca hace algunas copias a pedido del usuario, lector u otra biblioteca. No tiene un servicio de fotocopiado. Bien, o digitalización en beneficio de sus alumnos, empleados o usuarios, ya se trata de reproducción reprográfica parcial de modo analógico, digital o cualquier otro. Y el último que señalo es: las sumas percibidas en caso de reproducciones autorizadas de obras del dominio público serán destinadas al Fondo Nacional de las Artes, que eso ya sucede, a quien tenga a su cargo la administración del dominio público. Obviamente se refiere a que cuando se aprobara ese decreto, según quién fuera el que manejara eso. Y entonces, vuelvo sobre este tema. Nosotros no tenemos dominio público. ¿De qué dominio público me habla el decreto destinado al Fondo Nacional de las Artes? Sí, hay que pagar. Entonces no es público. Es dominio pagante, por lo tanto, es privado. Es de resaltar que Argentina es uno de los pocos países que sostiene esa posición, el otro es Uruguay. Y aparte está el tema del aumento de plazos, que cada vez que se modifica la ley para aumentar los plazos de protección, esto aleja la entrada de la obra al dominio público, aunque dijimos que, bueno, que es un dominio medio extraño. Ya pasó con Fonogramas en el 2009, que tenía 50 años de protección y pasó a 70, y también hubo un intento de aumentar los plazos de protección a fotografías. De firmarse el decreto ocasionaría un daño irreparable para las bibliotecas y la educación, tanto en los presupuestos como en el acceso a la información y la cultura, pilar fundamental de estas instituciones. A manera de defensa de su objetivo, CADRA y quienes apoyan este potencial decreto exclaman que el Estado es quien deberá pagar los aranceles, como si eso fuera que lo pague el Estado. Pero en la órbita del Estado se definen los presupuestos para las bibliotecas.
Entonces, ¿saben qué pasaría? Que la plata no se estira. Esto se traduciría en menos dinero para la compra de bibliografía y bases de datos. Y esto impactaría directamente en la calidad y en la especificidad de las colecciones. Por lo tanto, también afectaría a la consulta in situ. Ni siquiera estamos hablando acá de reprografía. Tendríamos una colección cada vez más empobrecida. También quiero destacar que no todo el material que se reproduce en una biblioteca está protegido por derecho de autor, como es el caso de leyes, decretos, resoluciones, fallos judiciales. ¿Cómo manejarían el arancel? ¿Cómo lo aplicarían? ¿Vendrían a ver el contador de la fotocopiadora a ver cuántas copias hicieron? Bien. Estos días varios autores académicos se manifestaron en las redes sociales para mostrar su disconformidad al potencial cobro por la reproducción parcial de sus propias obras con fines educativos. Aparte, no todos los autores son socios de Cadra, ni están de acuerdo con que se le aplique un arancel a las bibliotecas. Entonces, nuevamente, ¿entre quiénes se repartirían las regalías obtenidas? Las bibliotecas aparte protegen al autor, hacen copias a pedido del usuario o de otra biblioteca, pero parciales. Y puedo hacer referencia, a mí me pasó, de usuarios que se quejaban porque le decíamos, elegí 5 o 6 páginas, no te puedo dar más. Y me decían, ¿ah, sí? Entonces vengo mañana y te pido otras 5 o 6. Y después vengo pasado y te pido otras 5 o 6. Así que sí defendemos al autor. Y es más, muchas bibliotecas han solicitado a las autoridades tener una fotocopiadora dentro de la sala, porque dentro de la sala nosotros sacamos la cantidad de hojas para proteger al autor. Cuando el usuario saca el libro a la calle para fotocopiar, no solo que lo fotocopia entero, sino que ustedes vieron, en las casas fotocopiado el libro hace pac, 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 y te lo devuelven con el lomo todo despegado. Así que también esa es otra manera en que las bibliotecas cuidan al autor. No solo eso, son vidrieras para el autor. Porque muchas veces cuando un usuario viene a consultar una obra, se da cuenta que todos los temas tratados le interesan y le sirven o para su estudio o para su investigación. ¿Y cómo termina eso? En una compra. Es más, a veces nos preguntan, ay, ¿dónde puedo comprar este libro? En el caso de obras jurídicas, y le decimos, andate a la zona de tribunales, que ahí tenés todas las librerías que se te ocurra. Y no solo eso, los autores vienen a consultar la biblioteca, porque como ustedes saben, el conocimiento no nace de la nada, nace de un conocimiento anterior. Y hasta nos regalan sus propios libros cuando sacan al mercado una nueva obra. Porque como nosotros lo primero que hacemos es avisar por correo electrónico que contamos con una nueva obra, también la cargamos al catálogo bibliográfico, donde, ojo, no confundir, solo hay datos bibliográficos, y también la gente se entera, uy, mira, tal autor acaba de publicar esta nueva obra. Así que todo eso hacemos por el autor y nuestros usuarios. Quiero contarles, compartir con ustedes un fragmento que escribió Richard Stallman, físico programador estadounidense, activista y fundador del movimiento de software libre, en el artículo El derecho a leer. Nos describe una situación en el futuro, ojo, en el futuro, donde el acceso a la información y la cultura es objeto de pago. Y cito este párrafo. Más tarde, Dan descubrió que hubo un tiempo en el que todo el mundo podía ir a una biblioteca y leer artículos, incluso libros
sin tener que pagar. Había investigadores que podían leer miles de páginas sin necesidad de becas de biblioteca. Pero desde los años 90 del siglo anterior, tanto las editoriales comerciales como las no comerciales habían empezado a cobrar por el acceso a los artículos. Y yo ahí resalté la última frase que cada vez que la digo se me pone la piel. En el 2047, las bibliotecas de acceso público eran solo un vago recuerdo. El artículo de Stallman obviamente está basado en situaciones que ocurren en la actualidad. Medidas tecnológicas de protección, las de gestión de derechos en obras digitales, autores académicos que deben pagar para publicar sus trabajos en revistas científicas de prestigio internacional, a las cuales la universidad debe suscribirse para acceder al trabajo de su propio investigador. Falta de excepciones en la legislación del derecho de autor a favor de las bibliotecas en varios países. Bueno, Argentina es uno de los pocos. Y quiero resaltar que esta semana justamente es la Semana Internacional del Acceso Abierto. Quiero recordarles que el ADPIC TRIPS, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, se firmó en Marrakech en 1994, en el marco de la Ronda Uruguay del GATT. Si abro la sigla, me encuentro con General Agreement on Tariff and Trade. O sea, estamos hablando de un acuerdo sobre aranceles comerciales administrado por la Organización Mundial del Comercio, la OMC, creada a tal fin. Y solo los cito para comentarles que esa fue la primera vez que en un acuerdo internacional quedaron enlazados dos conceptos: propiedad intelectual y comercio. Sumo otro dato de interés. El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el SCCR de la OMPI, a partir de su 12ª reunión en el año 2004, comenzó a trabajar en excepciones para bibliotecas y archivos. El de bibliotecas, el primer borrador, fue elaborado por IFLA, la International Federation of Library Associations and Institutions. Bien, les cuento que actualmente el panorama se ve muy, pero muy complicado. Las grandes potencias que originalmente apoyaban el tratado, como ya tienen excepciones a favor de las bibliotecas en su legislación, hoy se vuelcan a favor de que cada país se introduzca esas excepciones en sus leyes nacionales. Aparte, las sociedades de gestión colectiva de derechos se oponen tenazmente a este potencial tratado, tanto para bibliotecas como para educación. Y voy a citar la memoria de Cadra del 2015, pero podría haber elegido cualquier año, y cito encomillado. A pedido y a instancias de IFRO, que es la International Federation of Reproduction Rights Organizations, y por supuesto con su financiamiento, Cadra participó en el SCCR, el Comité de Derecho de Autor de la OMPI, en junio y en diciembre, teniendo un rol importante en la sensibilización de los representantes ante dicho organismo internacional en contra del avance de un tratado para las excepciones de derecho de autor en bibliotecas y en el sector de la educación que se pretenden obtener. Queda a las claras que Cadra tiene un particular interés en ir por las bibliotecas desde todos los frentes posibles, incluso desde el internacional. Y yo me pregunto, antes de preguntar, ¿las sociedades de gestión colectiva de derechos tienen que existir? Sí. ¿Cadra tiene que existir? Sí. Pero solo para cobrar por las reproducciones a quienes tengan finalidad de lucro, o sea, los que lucran con esas fotocopias y ponen en riesgo la normal explotación de una obra. No es el caso de las bibliotecas. Que las bibliotecas paguen un arancel a Cadra por las reproducciones parciales que realizan a pedido de un usuario u otra biblioteca o totales con fines de preservación es una doble imposición.
porque ya pagaron por la compra de los libros que forman parte de su colección y más de un ejemplar por título. Si se firma el decreto sin incluir excepciones para las bibliotecas, se provocarán tensiones que pondrán en riesgo el acceso a la información y la cultura. Y esto sin mencionar el potencial riesgo del canon al préstamo, que siempre acecha y que de concretarse también quedaría en manos de Cadra. Es tan preocupante el tema que el 20 de octubre en la Biblioteca Pública de la Universidad de La Plata se organizó una charla titulada sobre Cadra y por qué las bibliotecas decimos no. Y finalizo con esta frase: cuidemos a las bibliotecas, impulsemos los cambios legales que les otorguen excepciones, que las resguarden de quienes intenten lucrar con su misión, porque ellas, señoras y señores, son el último bastión. Nada más. Muchas gracias, Lucía. Me veo en la necesidad de hacer algún tipo de aclaración. Yo no me presenté, así que les pido disculpas. Yo soy Alejo Barrenechea, trabajo en gestión colectiva, yo soy abogado de ADICAPIF. En este momento no estoy como representante de la entidad que gestiona el derecho de comunicación pública de intérpretes y productores. Estoy acá como docente de la universidad, pero como ella hizo el juego, porque ella sabe que yo tengo una posición a favor del proyecto Cadra, que yo entiendo que es válido y me parece que yo lo apoyo personalmente, ella hizo ese juego de lo siento, mi amigo, que estamos compartiendo el panel. Me parece que habla muy bien que estemos acá. Me parece que el espíritu de la universidad es el debate, el análisis crítico, la diversidad, pero no me sentiría cómodo si no dijera que yo estoy a favor del proyecto y que tengo cosas que no comparto con mi amiga y que estoy dispuesto a debatir si hiciera falta, porque este es el espíritu del seminario. Lo dejamos para después si hace falta, no demoro más. Y hago entonces la presentación de nuestro próximo expositor. Contamos con la presencia de Javier Freire Núñez. Javier nos va a hablar sobre la gestión individual de las obras autorales como alternativa a la gestión colectiva. Evidentemente yo hoy soy el enemigo público número 1 de la actividad. No, juntos vamos a enriquecer la charla. Muy bien, muy bien. Estoy acá dispuesto a trabajar con ustedes estos temas. Javier es abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster en propiedad intelectual por Flaxo Argentina, actualmente profesor titular de la Universidad Metropolitana de Quito en diferentes materias. Es director ejecutivo subrogante y director nacional de propiedad industrial en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, hoy Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Es intendente de investigación de prácticas desleales y asesor de despacho del superintendente en la Autoridad de Competencia del Ecuador. Ha trabajado en organismos internacionales como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como asesor técnico y consultor internacional. Es coautor de varias normas nacionales de Ecuador sobre propiedad intelectual y competencia. Autor de diversos artículos y expositor en congresos, seminarios y cursos, tanto internacionales como nacionales. Le damos entonces la palabra a Javier. Gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la Flaxo por la invitación y nos sentimos en casa. Así que siempre un gusto de compartir con los compañeros y con los profesores los criterios, y creo que eso nos enriquece hacia Latinoamérica, porque foros de este nivel muchas veces no se tiene. Creo yo que como parte de la comunidad flaxiana me siento en la obligación y el reconocimiento de que tenemos esa oportunidad de debatir temas trascendentales de derecho de autor y otras materias. Y creo que ese fin que tiene la universidad deberían perseguir todas las universidades, me parece, ¿no? No tener un criterio sesgado o solo de un lado, sino de los dos lados, y que cada uno tenga el poder de discernimiento para optar por una línea o no. Yo les he traído acá un tema que también puede ser polémico, pero que está en el debate y que es necesario tratarlo
tratarlo con la madurez del caso, con el profesionalismo del caso, y también que va de la mano con un tema que es real. Y digo a las personas y queridas compañeros de panel, no les va a ser tan común hablar de la gestión individual. La mayoría ha hablado de la gestión colectiva. Entonces, cuando hablamos de la gestión individual, se nos viene a la mente de qué se trata incluso eso. Esta ponencia tuvo como origen o iniciativa a partir de un trabajo que me encargó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, donde tuve el honor de trabajar, y la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. El trabajo consistía en sistematizar y acuñar toda la jurisprudencia del Tribunal Andino de la Comunidad de Justicia de la Comunidad Andina por temáticas, es decir, saber cuál es la naturaleza, justificación, alcances de la sociedad de gestión colectiva, y en ese trabajo nos embarcamos. En el 2021 se entregó la consultoría, felizmente tuvo la aprobación del tribunal y de la confederación, y hoy por hoy es un documento que también lo pongo a disposición de la Flaxo para poder mirar la jurisprudencia que tiene el tribunal, que es muy rica en el tema de sociedades de gestión colectiva y que además también topa el tema de gestión individual. Y yo he tomado, está compilado en temáticas, y yo he tomado justamente el tema de la gestión individual para traerles y exponerles como ponencia. Así que, si nos pueden ayudar. Bien, nos preguntaríamos en primer momento, para los que nos están viendo y que de pronto poco no podemos comprender, la sociedad de gestión colectiva del derecho autor y los derechos conexos son organizaciones de derecho privado. Ahí también hay una enorme discusión si es con fines de lucro o no, son mercantiles o no, pero están destinadas a representar a los titulares del derecho de autor y en general a las asociaciones de derecho de autor. Y como le decía mi compañera de panel, yo parto por decirlo que las sociedades de gestión colectiva cumplen su misión y por supuesto deben seguir cumpliéndola. Pero también hay otras aristas que debemos llevar a la mesa y discutirlo a nivel regional y, si se quiere, a nivel internacional. Ahí he recogido algo que tiene la jurisprudencia argentina, un poco he tratado de también traerles jurisprudencia argentina como para discutir y ver cómo está con la comunidad andina también y Ecuador. Y hay algo interesante dentro del proceso Sadaik contra Michael S.A. de la Sala Cuarta en el 2011, decía que las sociedades autorales constituyen manifestaciones del derecho asociacional o colectivo. Entonces me interesó ver y dije, voy a irme a la Constitución argentina para saber, en primer momento, el derecho de autor hacia dónde protege, cómo estaba redactada. Si ustedes ven el artículo 17 de la Constitución Nacional, dice que consagra el derecho de propiedad intelectual del autor sobre la obra por el término que acuerde la ley. Es decir, tenemos al autor en cabeza de su obra, quien puede disponer y quien puede incluso prohibir que ésta se la copie o se la reproduzca. Y después miré el artículo 22 de la Carta Magna de Argentina y dice que la Constitución reconoce la libertad de los habitantes de la nación de asociarse con fines útiles. ¿Y por qué traigo estos dos artículos? Porque en primer lugar, la sociedad de gestión colectiva, si bien es, como su nombre le indica, una sociedad compuesta por aquellos que han encargado sus obras, composiciones, para que ésta pueda ser retribuida, es decir, hace un cobro, es una intermediación, el cobro por las reproducciones que se hacen de las obras, ¿no? Entonces, ahí vamos con el primer problema, o digamos la excepción. Para mí, la creación de la sociedad de gestión colectiva es una excepción a la regla general.
¿Qué quiero decir con eso? Y vamos a ver más adelante con las funciones. Yo como titular de un libro, como titular de una canción, como compositor o productor fonograma, puedo prohibir a una persona que la utilice. ¿Ok? En primer momento está en posición del autor la posibilidad de prohibir o no. E incluso, como en algunas legislaciones lo tienen, de arrendar, de cederla, y por la cesión que hace sobre la obra, hablo en general obra, puedo tener a cambio un canon, ¿sí?, por esa reproducción o por ese arrendamiento. En algunas legislaciones lo tratan así, o licenciamiento. Entonces la Constitución está clara ahí. El autor es el titular y es el que en principio va a transferir, y por parte de eso va a recibir un canon. Bien, se crean las sociedades de gestión colectiva porque efectivamente hay reproducciones masivas, simultáneas. Hoy en día, ayer escuchaba en una de las compañeras que hablaba del tema de biotecnología y hablaba del tema de cómo en la inteligencia artificial, con un clic estoy mirando cualquier cosa en cualquier parte del mundo, puedo ver un libro, ¿sí? Entonces, esas reproducciones, estoy hablando un poco ahí exagerado incluso, pero quiero traer a colación para entender la naturaleza y fin de la sociedad de gestión colectiva. Entonces, ¿qué pasa? El autor no tiene la capacidad física e incluso de administrarla, digamos, gerenciar su obra y cobrar por cada reproducción que hace sobre eso. Por eso nacen las sociedades de gestión colectiva, para brindar un apoyo al autor en el cobro de esas regalías por la reproducción. Perfecto. Entonces ahora, ¿por qué me voy al artículo 22 de la Constitución Nacional Argentina? Es porque este artículo me permite a mí, en primer momento, la libertad de asociación. Y ahí un poco ingresa el problema. Si hay libertad de asociación para crear una sociedad de gestión colectiva, ¿por qué no puede haber la posibilidad de, entre varios autores, hablo aquí 3 o 4 personas que escriben un libro, hacen una asociación, me permite la Constitución, y puedo crear la posibilidad de gerenciar una obra, que puede ser una obra en colectiva, y cobrarla, si se quiere de eso? Entonces, como les dije, la Constitución argentina lo permite, y existe la posibilidad de que haya una posibilidad de asociarse para determinado fin, obviamente bajo las leyes que lo rigen en la República Argentina. Ahora bien, ¿cuál es la justificación? Y como les decía, ya algunas de esas las dije. El ejercicio individual del derecho de autor resulta muy difícil en su cumplimiento. La existencia de un gran número de titulares de derechos de autor con una, digamos, débil potestad de posición negociadora muchas veces. O sea, yo me pongo a negociar autor solo frente a una disquera o frente a alguna asociación a nivel nacional e internacional, y por eso también es importante que conozcamos que las sociedades de gestión colectiva incluso tienen acuerdos internacionales para que mi obra se pueda reproducir tanto en Argentina como en Ecuador como en Colombia, y precisamente por esas reproducciones es imposible que el autor se traslade a Colombia, a Ecuador, a recaudar por esa reproducción, y por eso existen sociedades a nivel internacional que, digamos, ayudan a que se pueda hacer esa recaudación. La garantía para que el usuario pueda obtener licencia de uso por parte de la sociedad de gestión, que representa a todos los artistas. Ahora, quiero ver un poco el tema de las funciones. Las funciones que tiene la sociedad de gestión colectiva. Si ya vimos por qué nacen, cuál es su justificación para que estas vengan a la vida jurídica, es en primer momento la negociación. La negociación, que quiere decir qué tipo de difusión voy a permitir o sobre qué obra estoy gerenciando como sociedad de gestión colectiva. Y ahí, por ejemplo, está la difusión pública, la ejecución, la reproducción. Luego, la función también primordial es la de recaudar, y ahí es lo principal. Valores por esa reproducción, puede ser nacional o internacional. Otra de las funciones es la distribución, que se hace al autor, porque evidentemente cuando la sociedad de gestión colectiva recauda por la reproducción,
Lo siguiente que va a hacer la sociedad de gestión colectiva es distribuir las regalías a los autores que forman parte de esa sociedad de gestión colectiva. Luego, y creo que una de las más importantes, es la representación, que tiene que ver con la defensa de los derechos por parte de los autores y sus derechohabientes. Justamente igual es la administración en cuanto a la representación. Bien, ahora vamos a los temas disfuncionales de lo que ha pasado con la sociedad de gestión colectiva. Y aquí traigo no algo que yo lo digo, sino algo que va pasando en la realidad y que hemos tenido que incluso tratarlo al interior del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Un caso relevante, y por eso también me apasiona esta materia, como les comentó el compañero que me hizo la presentación, tuve la oportunidad de trabajar también en la oficina de competencia, y entonces cuando yo miré en Colombia que una sociedad de gestión colectiva fue sancionada por la autoridad de competencia, me llamó mucho la atención, y como es una de mis pasiones, dije, voy a ver de qué se trata esto, qué está pasando, por qué una sociedad de gestión colectiva que tiene una misión importante y que está para beneficio del autor, está siendo sancionada por la oficina de competencia en Colombia. Bien, entonces ingresé y este proceso incluso llegó al Tribunal Andino. Sepan ustedes que el Tribunal Andino se pronuncia mediante procedimientos de interpretación de la normativa comunitaria para que la normativa comunitaria que está cobijada a los países que forman parte de la Comunidad Andina, es decir, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, tienen normativa comunitaria que la aplican en cada uno de sus países. Entonces, para que esa norma esté armónica en los países, ingresa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a hacer una interpretación de la norma cuando en alguno de los países se tenga oscuro o no se sepa en algún concepto en particular. Entonces, en este caso de Codiscos, que es una empresa colombiana, entabló una demanda en contra de SAICO, que es la Sociedad Colombiana de Autores y Compositores. Y la cuestión era así. Codiscos le dijo a SAICO, la sociedad de gestión, que en un año determinado yo voy a administrar y a recaudar lo que me corresponde por ser titular de las obras, y por tanto le dijo a SAICO, a la sociedad de gestión, ya no necesito que hagas la recaudación en el tema de los usos digitales, y lo otro en el tema de televisión abierta y por cable. Entonces, esto generó obviamente una molestia de SAICO y SAICO no aceptó. Obviamente existe también aquí un tema importante de la relación contractual que tienen tanto SAICO y Codiscos, que es la empresa en Colombia que también administra derechos de autor. Bueno, se entabló la discusión y el juicio. Finalmente, la oficina de competencia determinó que SAICO cometió actos de abuso de poder, de dominio, en tanto y cuanto incluso no permitió que se realice la gestión individual de las obras. Eso, entre otras cosas más, incluso le impuso una multa pecuniaria. Pero regreso al tema y digo, a ver, si la autoridad de competencia y posteriormente la autoridad de derechos de autor reconoce, no directamente, pero indirectamente, que hay una gestión individual, es decir, si yo le multo a alguien y digo, usted cometió una acción de poder de dominio y con esa acción no permitió la gestión individual, significa que existe la gestión individual. Y luego, esto se discutió en el Tribunal Andino y precisamente el Tribunal Andino emite un proceso de interpretación prejudicial, el 64 IP 2018, en el cual establece que, vamos a ver para un poco justificar el tema de la gestión individual, establece que
es posible que, por ejemplo, un autor sea miembro de una sociedad de gestión colectiva, pero que le haya confiado a esta únicamente la gestión de sus derechos sobre ciertas obras de su autoría y solo para ciertos usos. Perdón, ahí estoy, aquí. Entonces, les decía, voy a abrir comillas y voy a un poco a leer lo que dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en lo que les había referido en el caso concreto. Entonces, dice claramente, ¿no? Que en consecuencia es posible que, por ejemplo, un autor sea miembro de una sociedad de gestión colectiva, pero que la haya confiado a esta únicamente la gestión de sus derechos sobre ciertas obras de su autoría y solo para ciertos usos. En tal caso, por las demás obras de dicho autor, es decir, las que no les encargó, la sociedad de gestión colectiva no tendrá poder de representación y el autor podrá ejercerla sus derechos por sí mismo, es decir, mediante gestión individual. Este proceso, esta interpretación prejudicial es interesante y, como les digo, la retomé en el proceso de compilación de las interpretaciones prejudiciales y deja asentado claramente, al menos en la comunidad andina, que existe la posibilidad de que los autores y compositores puedan hacer gestión individual de sus obras. Bien, otra de las importantes cuestiones que recogí de la jurisprudencia argentina, por ejemplo, estaba en el tema de rendición de cuentas. Es decir, las sociedades de gestión colectiva, si bien están llamadas a hacer una labor de recolección y distribución de las regalías, me sorprendió que uno de los alegatos importantes dentro de este caso, Ferré Gonzalo contra Sadaig, en rendición de cuentas, el alegato principal de Sadaig era que ellos no están llamados ni obligados a rendir cuentas por la recolección de las reproducciones. Y más adelante incluso mire que en la misma jurisprudencia la imposición o fijación de las regalías, ahí les dejo también, y si de pronto me corrigen, el precio mínimo que establece la sociedad de gestión colectiva no está acordado con los autores. O sea, la voluntad, o si el autor pensaría lo contrario, eso no es tomado en cuenta por la sociedad de gestión colectiva. Obedece, me imagino, a algunas cuestiones de administración o si me gustaría saber aquí en Argentina qué es lo que pasa con eso, pero sí es importante, como les decía, que nos pongamos a discutir si efectivamente, a ver, en principio, el derecho de autor se funda o su fin primordial es proteger al autor y obviamente también hacer que sus obras sean del uso, goce y disfrute de la sociedad para el avance de la tecnología, ciencia y tecnología. Y yo me he enmarcado en esto para decir hasta qué punto el autor, no sé si en Argentina me corregirán, tiene la posibilidad de saber el valor que cuesta su obra por su reproducción y cuál es el valor exacto que él debe percibir. Algo que sí me gustó y me parece importante, que sería ejemplar para el resto de países, al menos en la comunidad andina, es que la sociedad de gestión argentinas tienen entre sus misiones el tema de apoyo social a los autores. Y eso es algo que sí merece ser reconocido y que es algo para hacerlo también en Ecuador, que no lo tienen ese tema. Entonces, fíjense en que una de las posibilidades, al menos en la comunidad andina, es que existe la gestión individual. La alternativa de la gestión individual se hace más creciente dado que los casos antes referidos, como es el tema de competencia, abuso de competencia,
determina que el sistema debería beneficiar directamente a los autores. Al menos el sistema debería estar creado para eso. Pero con lo que hemos visto, con los casos que yo he narrado, no lo está haciendo de esa manera. En ese sentido es necesario plantear líneas de investigación en estos casos que permitan transparentar, por un lado, y evidenciar el verdadero beneficio que tienen los autores por el pago de sus obras a una sociedad de gestión colectiva. El siguiente paso de la ponencia o de la investigación que estoy haciendo es, en Ecuador al menos, relevar la información de las sociedades de gestión colectiva, verificar cuál es el valor que recaudan por las reproducciones y efectivamente cuál es el valor que reciben los autores, para, con números y evidencia, decir están siendo beneficiados de qué forma y de qué manera, y si no lo están, miremos a ver qué podemos hacer con la legislación para modificar eso. Yo creo que es perfectamente viable la existencia de dos regímenes de gestión colectiva que lo recoge en una de las sentencias del Tribunal Andino. Es, por un lado, la facultativa y la obligatoria. No creo que sea viable que haya una gestión colectiva que sea obligatorio, y entiendo que eso funciona también en Ecuador, en Argentina. No tengo yo la posibilidad de elegir si quiero formar parte de la sociedad de gestión colectiva o no, simplemente es obligatoria. Y por tanto este sistema que está vigente debería ser incluso reconocido y recogido tomando en cuenta lo que ha pasado en la comunidad andina. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. La verdad que, de nuevo, un tema enorme, con un montón de aristas, la verdad, con un montón de cuestiones para trabajar y para pensar. También tengo cosas para decir, pero bueno, mi rol es de moderador. Me gustaría abrir entonces a preguntas del público y después vemos si podemos... Pero vamos a darle la palabra a los expositores que son los especialistas en el tema. Tenemos un micrófono, ahora se los acercan y hacemos las preguntas. Allá primero, allá también. Yo tengo varias preguntas. En primer lugar, ¿la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es de carácter general o es simplemente para un caso particular? Porque tengo entendido que, por ejemplo, en materia de patentes se solicita la decisión prejudicial obligatoria del Tribunal de la Comunidad Andina antes de que el Tribunal de Justicia del país que está solicitando, frente al cual se lleva un juicio de patentes, pueda emitir un fallo. Quiero saber cómo es en este caso en particular. Esa es una pregunta. ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Sí, perfecto. Sí, es interesante la pregunta. La interpretación prejudicial del Tribunal Andino no es obligatoria. Quiero decir, no es obligatorio el cumplimiento. Sí es obligatorio para el tribunal, al menos de segunda instancia, solicitar la interpretación. Pero quiero decirles que cuando se han emitido las interpretaciones prejudiciales y ya van hacia el juez que debe resolver y emitir una sentencia, la interpretación prejudicial es tomada en cuenta y se guía la resolución final en sentencia. Perfecto. Ahora, eso por interpretación prejudicial. Hay otros temas que tienen que ver con incumplimiento de los países, es decir, si un país incumple una normativa andina, el país puede ser llevado al tribunal andino y por incumplimiento ahí sí se emite una sentencia que puede ser en contra o no de un país, y finalmente el tribunal andino ha emitido sentencias en contra de los países también por incumplimiento y tienen que modificar norma incluso, ¿no?, al interno. La segunda pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, en Ecuador, cómo se ejerce la gestión individual? ¿Tiene que tener algún permiso ese colectivo de autores que quieran ejercer esa gestión individual? O sea, desde el punto de vista administrativo, diríamos, para poder hacer el ejercicio de esos derechos sobre sus obras. Porque las entidades de gestión colectiva tienen una personería, tienen facultades, tienen, calculo, una carta orgánica. O ¿cómo sería desde el punto de vista administrativo los permisos para ejercer esas facultades? A ver, yo de lo que he visto, incluso en una ocasión, uno de los autores famosos en Ecuador, no sé si lo ubican acá, es Juan Fernando Velasco.
es un cantautor. Él salió a las calles y estuvo desesperado porque también renegaba de las sociedades un poco, después ya se hizo parte, pero salió a las calles y vendía su disco y por la venta tenía una retribución. Entonces eso no estaba prohibido. No sé si acá alguien pueda salir y vender el disco y recibir una retribución por eso. O adicional, yo como autor puedo sentarme con una disquera o puedo sentarme con una, qué sé yo, con un canal de televisión y puedo decir por la reproducción de mi obra, esto va a ser el costo y este del contrato de cesión de mi obra para que se reproduzca. Esa es la gestión individual. Entonces, que está permitida dentro de la comunidad andina, está permitida. ¿Por qué? Porque las normas lo permiten y porque el tribunal también así lo ha dicho, ¿no? Dentro de lo que les había comentado, y sí, también les voy a dejar a disposición, el tribunal andino incluso establece la facultad obligatoria y también la facultad de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Claro. Uh-huh. Y la última pregunta es, más que nada, si podría haber, para usted, una pregunta, si podría haber en Argentina, por ejemplo, una oposición de las entidades de gestión colectiva a la gestión individual de los derechos de autor. Yo soy moderador. Bueno, No sé, de todos modos, ya que el colega es de Ecuador, le cuento, en Argentina tenemos un sistema de gestión colectiva obligatoria con legitimación otorgada por la norma. Es decir, la gestión colectiva se regula de distinta manera en el mundo. En Ecuador será de una manera, en Europa tienen otra manera. De hecho, Europa tiene una directiva específica sobre gestión colectiva. Lo cierto es que nuestro régimen está establecido con un monopolio legal que facilita las cosas en algún sentido y obviamente genera algunas dificultades, algún rechazo, algún cuestionamiento. En general, la gestión colectiva con mandato legal establecida por la norma, obviamente, facilita la gestión frente al usuario que quiere aprovechar el repertorio universal, genera alguna fricción con el autor, porque hay algunos autores que pretenden más dinero, otros menos, otros estarían dispuestos a trabajar gratis. Se supone que la gestión colectiva trabaja de manera colaborativa por el conjunto, entonces estos mínimos que a veces establece la propia entidad, incluso en contra de la voluntad del autor, que dice yo por esto no quisiera cobrar, se hace en beneficio del colectivo y obviamente son entidades constituidas, organizadas, administradas por los propios titulares, que son los que fijan en los propios estatutos la modalidad de cobro, la modalidad de distribución, y son estatutos que son controlados por la autoridad administrativa, de manera que efectivamente vos tenés una autoridad, un monopolio, un ejercicio, una legitimación para actuar, tenés que hacerlo de manera correcta. Yo me permito señalar que yo desconocía el fallo este de SADAIC. Me parece que claramente cualquier autor tiene la posibilidad de pedir que le rindan cuentas, me parece que es un mínimo y haría muy mal a la gestión colectiva si argumentara en sentido contrario. Me parece que la gestión colectiva es una herramienta para la vigencia efectiva del derecho y que tiene que cumplir con todas las normas y con todos los buenos estándares de funcionamiento para que el autor sea el beneficiado y también el público que accede a través de una entidad con tarifas publicadas, etcétera, a la posibilidad de acceder a repertorios. Del mismo modo, y con eso termino, hay que distinguir la titularidad de derechos del autor como compositor del intérprete. Y no todos los derechos se gestionan colectivamente, hay mucho que se negocia individualmente, el intérprete con la disquera, la exclusividad, los años, los másters, y después cuando se genera la comunicación pública que requiere de algún tipo de asistencia, ahí es donde entra la gestión, de acuerdo a cómo se regule en cada país. Gracias. Solo una aclaración y para que se lo tenga en cuenta, el Tribunal Andino, cuando interpreta el artículo 44, que es de la decisión andina 351, te dice claramente que por regla general, es facultativo o voluntario y de manera excepcional es obligatorio. La pregunta, y ya que estamos en el debate, es en la práctica, ¿cuántas entidades hay en Ecuador? ¿Cuántos autores gestionan individualmente? Es como que el sistema no termina de funcionar con esta libertad. De hecho, la directiva europea, que obviamente por cuestiones internas de normativa, de funcionamiento, defiende la libertad asociativa. Pero en algún lugar dice, pero cuidado, porque esto no puede desarticular el sistema. O sea, esto de esta canción te la doy a vos, este derecho a vos. O sea, la libertad existe, pero no rompamos el sistema porque esto beneficia a todos, al titular, al usuario y al público en general.
Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Srur. Yo soy titular de Derecho, soy artista, digamos, fotógrafo. Y me parece que por ahí soy el único en la sala que es titular de Derecho. Y me gustaría dar mi punto de vista desde un lado probablemente bastante ignorante en cuanto a la comprensión de las leyes, porque nos formamos para otra cosa. Pero también hace 20 años que milito por los derechos de autor en la fotografía argentina. Y tengo una experiencia bastante grande desde ver morir a compañeros míos por no tener una jubilación que han aportado a la cultura durante 60 años, o ver archivos de fotografía que se tiran a la basura, que son patrimonio de la humanidad. En mi opinión personal, volviendo también a Cadra y a las bibliotecas, que también me parece que somos todos partes de un mismo circuito, de un mismo medio ambiente donde tendríamos que, me parece, favorecernos mutuamente. Y me parece que muchas veces eso no pasa, y muchas veces yo veo que hay como un lobby en contra de los derechos de autor que nos perjudican enormemente y que por ahí no sé si no se dan cuenta o si hay algo, digo, por debajo, digamos, ¿no? En un mundo donde cada vez hay mayor concentración de la riqueza y más flexibilización laboral, me parece que el derecho de autor es casi una de las pocas garantías que tenemos los artistas de que se respete nuestro trabajo. O sea, el artista en realidad es un trabajador y la obra es fruto de ese trabajo. Entonces, digo, volviendo a Cadra a mí me afecta en el buen sentido de la palabra porque los derechos reprográficos, o sea, los libros, muchas veces están ilustrados con obras fotográficas. Cadra, yo tengo entendido que jamás va a cobrar por el acceso a la información, sino que Cadra cobra por los derechos reprográficos, si se suben los PDFs a internet o si hay una fotocopiadora, y se cobra creo que 80.000 pesos por año y 5.800 o 6.000 pesos por año en una biblioteca popular, lo cual es realmente muy poco. Y eso beneficia, o sea, crea un medio ambiente favorable para todas las partes, digamos. O sea, si no existe el derecho de autor. Y también creo que es absolutamente mentira el tema del libre acceso a la información. O sea, no, el libre acceso, vivimos en un mundo capitalista. O sea, no hay nada gratuito en este mundo. Entonces, el derecho que no se gestiona, lo gestiona otra persona o una corporación o las grandes empresas. Entonces, y ahora voy a la fotografía argentina, ¿no? ¿Por qué yo, después de 30 años de oficio, o sea, yo tengo 46 años, empecé a trabajar en los grandes medios de comunicación a los 19? Tenemos la menor protección de la obra en el mundo, la fotografía argentina. Yo tengo 46 años y tengo parte de mi obra que está en dominio público, porque a los 20 años de ser publicada una fotografía, según la legislación nacional, entra a dominio público. La fotografía no se considera obra de arte a la hora de exportarla. O sea, si yo vendo fotografías a un museo en otra parte del mundo, mi obra fotográfica, que es cultura argentina, es igual que un electrodoméstico. No tengo ningún tipo de beneficio de nada. Y por último, la fotografía argentina no tiene gestión colectiva. O sea, no hay una asociación de gestión colectiva para la fotografía argentina, siendo que la fotografía argentina existe desde 1843. O sea, vamos a tener 200 años de historia y no tenemos gestión colectiva. ¿Por qué se tiran los archivos de fotografía hoy a la basura? Digo, yo soy además director de una fundación que se dedica a la custodia de documentos fotográficos. Nosotros custodiamos 1 millón de documentos fotográficos, por eso yo apelo digamos, a que podamos fortalecer el circuito, porque también las personas que trabajan en bibliotecas, los archivistas, los investigadores, los conservadores, somos todos parte de un mismo sistema. Pero muchas veces lo que pasa es que el autor es el último orejón del tarro. Entonces hay como todo un circuito establecido porque hay universidades donde se puede estudiar, porque hay estos centros donde también se puede debatir, pero los autores quedan siempre afuera. Y son los que después tienen que mantener los archivos, que muchas veces se tiran a la basura, que sus familiares también los tiran a la... Bueno, entonces, me parece que
ir en contra de un decreto de una asociación de gestión colectiva como CADRA le hace mal a la industria cultural. O sea, lo que tendríamos que poder hacer, en vez de... Y muchas veces a nosotros nos han acusado de lo mismo. O sea, cuando nosotros hemos militado por leyes porque por los tratados internacionales la fotografía tendría que tener 50 años de protección como el cine, pero la legislación nacional tiene 20, entonces hay un cortocircuito irracional en la ley. Y cuando nosotros hemos ido al Congreso a militar porque se cumplan en realidad los tratados internacionales, nos han acusado de que queríamos sacar la fotografía de la cultura. A nosotros que los mantenemos con sangre, sudor y lágrimas, que somos trabajadores, digamos. O sea, y que la obra... Nos han acusado desde fundaciones, que muchas veces uno se fija quiénes son sus autoridades, y no hay autoridades, como la Fundación Vía Libre, por ejemplo, que no se sabe quiénes son sus autoridades, no se sabe dónde queda la sede, digamos, y quedamos nosotros como si fuésemos los enemigos de la cultura, que somos los primeros creadores. Es una cosa realmente demencial. Entonces yo, por ahí, disculpen, ¿no?, el atrevimiento, pero quería esbozar una opinión desde un afectado real, o sea, desde un afectado real, y de qué manera podemos tener un discurso más contemplativo con todas las partes. Eso son. Bien. ¿Alguien quiere comentar, contestar? Yo simplemente decirte que la verdad que yo defiendo, a mí me gusta la ley 1123, esto de que posiblemente haya necesidad de algunos ajustes, no de parches, y la verdad que nuestra ley tiene dos faltas muy grandes. Una con los fotógrafos, tenemos una deuda enorme con ellos en cuanto a la equiparación de plazo de protección, que entiendo está superado a partir de la ratificación de tratados internacionales, pero habría que hacer una esgrima jurídica, una construcción jurídica para defender y equiparar el plazo. Y el otro, el tema de registro, como condición para la vigencia plena de los derechos. Pero entonces, en ese sentido, me limito a decir que sí, efectivamente el fotógrafo ha sido maltratado por la ley, y me parece que es un artista más, un autor más, y hay que protegerlo debidamente. Una última cosa, porque por ahí me fui de lo que tiene que ver con las bibliotecas, es que la Argentina produjo una de las revistas fotográficas más importantes de la historia de América Latina, que se llama Correo Fotográfico Sudamericano, que se editaba en Buenos Aires en 1921, de 1921 a 1958. Más o menos 1000 números que salía en 1921. En Almagro salía una revista dedicada a la fotografía una vez por semana. Toda esa colección se tiró a la basura. No se enseña en las universidades. ¿Por qué? Porque no hay circuito, porque no hay mercado. ¿Por qué no hay mercado? Porque no hay regulación, porque somos informales, estamos totalmente en la informalidad. Y eso se soluciona con gestión colectiva. O sea, y a partir de ahí para adelante, porque a partir de que uno pueda recaudar, que existan los recursos, van a existir lugares que conserven, van a existir archivistas, bibliotecólogos, se va a poder hacer accesible a la información, porque si no se garantizan recursos para mantener los originales y para estudiarlos, ¿cómo se va a garantizar el acceso a la información? Bien, acá tenemos una pregunta. Sí, me parece interesantísimo este intercambio, y porque precisamente cuando yo empecé a escuchar, tiene que ver con algo que yo quería decir desde antes, y que cuando te empecé a escuchar a vos dije, el tema de la propiedad intelectual, el tema del derecho a autor, no es una cuestión jurídica, es una cuestión social y es una cuestión económica. Entonces, el debate sobre cuáles son las mejores formas de proteger a los autores y de que no se limite la circulación, que no haya tantas barreras de pago para la sociedad en general, que eso permite que la cosa se siga moviendo, implica que todos tienen que participar en el debate. Y justamente el decreto de CADRA, que ahora voy a decir algo, se hace un texto, se aprueba sin la participación de todos los actores. ¿Y quiénes son los actores? Obviamente que son los autores en general, son los editores, o sea, son los titulares de derecho, pero también son
todas aquellas instituciones que producen información, que crean conocimiento, que crean cultura, y instituciones como las bibliotecas, como los archivos, como los museos, que son las que conservan. Vos decías cosa terrible que contaste Ahora, lástima que no consiguieron una biblioteca, porque las bibliotecas hacemos eso. No, pero te quiero decir, si vos creás una biblioteca o un archivo, digamos, pongámosle el nombre que nos parezca más conveniente, te vas a garantizar la conservación. Pero vos fíjate, y acá hay una tensión que no debería existir, porque así como vos te sentís, vos como representante de los fotógrafos, ¿no? Te sentís hasta agraviado porque no te consideran la protección que ustedes dicen que requerirían. A nosotros las bibliotecas nos ha pasado en algunos foros de debates que nos han acusado de que nosotros somos centros de fotocopiado y que le quitamos el salario o el ingreso a un autor dramático. O sea, es una barbaridad que estén las cosas en estos términos. Entonces, fíjate que Lucía, cuando explicó esto, dijo, ¿qué es lo que estamos pidiendo en las bibliotecas? Estamos pidiendo excepciones para que podamos hacer esas tareas, por ejemplo, de conservación, porque como dijo Lucía, hay muchas obras que se están deteriorando y que se sabe que lo hacemos, pero no los podemos poner en público, aunque las obras estén agotadas. Entonces, están impidiendo que nosotros cumplamos, entre otras cosas, con la misión de conservación de los registros de la cultura, ¿no? De la cultura del conocimiento. Después hay y la pregunta es, ¿quiénes se oponen a que tengamos excepciones? ¿No? ¿Quiénes se oponen? Técnicamente yo no sé cómo es. Lo que yo sé es que si alguien va a consultar una biblioteca, nadie les va a cobrar a nadie por consultar. Bueno, pero... Cobra por un copiado y se cobra una cosa, 1 kilo de carne por año. No, pero es que no es así, porque Cadra, a ver, si las bibliotecas tenemos para ofrecer obras, es porque las compramos. ¿Ok? Bueno, cuando uno registra el libro, está obligado también a dar copia. Sí, no. Estás obligado a dar copia por la normativa de depósito legal, una a la Biblioteca Nacional, una a la Biblioteca del Congreso y otra al Archivo General de la Nación. Pero no, lo que yo estoy diciendo es, a ver, yo trabajo en una biblioteca universitaria. Nosotros gastamos, y además en ciencias exactas de la UBA, con lo cual gastamos mucho dinero todos los años para comprar libros, mucho, y varios ejemplares. Entonces, nosotros estamos haciendo, en este caso, la universidad, ¿no? Y además hay otro, por eso te digo que hay cosas que tenemos que entendernos, ¿no? ¿Viste? Que hay cosas que tenemos que entender. Y por otro lado, hay otros agentes en todo este debate que tampoco nunca están presentes, ni se los convoca, que son todos los autores académicos, que vos sabés que todo autor académico que publica en una revista no cobra nunca porque la tradición es esa, y entonces después vos pagás, entonces las bibliotecas luego pagamos las suscripciones a las revistas, pero no podemos hacer copias de obras cuyos autores no pagan. No reciben encima ahora con las nuevas tendencias, encima ahora hay que pagar por publicar también. Bueno, entonces, todo esto que estamos hablando, que la verdad que me parece sumamente interesante que podamos debatir, es para que no tengamos posiciones extremas. O sea, cuando nosotros decimos no queremos la legalización de Cadra, no la queremos en estos términos sin las bibliotecas sin excepciones. Porque entonces se está desequilibrando aún más la cosa. O sea, si además Cadra puede ir y pedir a una universidad, bueno, ¿cuántos alumnos hay? 100.000, ok. Te cobro 700 pesos por alumno, que eso es lo que quiere hacer Cadra.
Entonces, a ver, y además con esto, encima tenemos lo del dominio público pagante, o sea, eso te das cuenta que estamos en una legislación de propiedad intelectual que es absolutamente no contemplativa de los agentes sociales. Entonces, sí. No, un alumno, no es un alumno, es, ponele, vos multiplicás 700 por 300.000 alumnos que tiene la UBA. ¿De dónde sale ese dinero? Cuando en realidad, no, bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Sale del presupuesto de la universidad. Perdón, les pido por favor que para que puedan escuchar todos en la transmisión, hablen de uno en uno para poderse escuchar. Gracias. Sí. Igual se nos va cerrando el plazo. La verdad que está claro el debate. Me parece que tenemos a los autores que piden la defensa del derecho, están las bibliotecas que piden una excepción. Quizás en el medio está Cadra, que dice, quizás esta es la forma de que puedan hacer lo que vienen haciendo con permiso, a cambio de una retribución justa. Bueno, me parece que son las posturas. Bien. Bueno, están claros los ejes del debate. ¿Hay alguna pregunta por redes? O si no, cerramos, como vos digas. Estamos entonces en término. Yo agradezco especialmente a los ponentes, agradezco la disponibilidad y la amabilidad de compartir. Agradezco al público y celebro la vehemencia en estos temas porque me parece que alimentan el debate y seguiremos trabajando para encontrar el equilibrio que mencionaba Guillermo ayer cuando inauguramos las jornadas, que el derecho de autor busca, ¿no? Entre los autores y titulares y el público que quiere acceder y beneficiarse del tema. Acá mi colega dijo algo así como que los autores en muchos casos no estaban recibiendo nada. Efectivamente, se habló, el joven se refirió a un sistema capitalista. Y realmente, si hoy vemos, los autores, los académicos, se autofinancian sus obras. Están chochos de que se los copien, porque los lean y los copien. Tengo un académico al lado que le digo, vos sos loco, está pagando una traducción en euros porque una persona en Europa le dijo, mirá, acá te la vamos a publicar, pero vos la tenés que mandar a traducir. Ok, yo la pago, yo hago esto. Y ahora está haciendo todo correcciones para que se venda ya. Ahí va a ganar, en Europa va a ganar, en Argentina no gana un peso, se autofinancia solo. Y ahí no hay Cadra que valga. No, supongo que Cadra lo que busca es que haya algún tipo de retribución para ese tipo de usos, pero bueno. No hay nada porque no tenemos Cadra, pero ese es el debate. No quiero cerrar con mi palabra, entonces ponemos un punto. Insisto, están claros los ejes del debate, las posiciones, y de nuevo, gracias a todos. Hacemos un break y luego continuamos.